Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta noche, domingo, quiero, como siempre, compartir una palabra y básicamente es un comentario acerca de la predicación que tuvimos esta tarde en nuestra iglesia. Una predicación que verdaderamente hubiera anhelado escucharla en el tiempo en el cual pues tuve la oportunidad de tener a mis hijos pequeños, crecerlos como la Biblia manda, pero lamentablemente mi vida la dejé arrastrar por los vicios, por los afanes, y esa es la importancia de escuchar, de estudiar la palabra del Señor, especialmente aquellos que están en este tiempo creciendo a sus hijos. Todos tenemos buenas expectativas de nuestros hijos, todos queremos lo mejor para ellos, todos queremos que ellos no pasen las necesidades que nosotros pasamos, pero muchas veces, afanados en eso, trabajamos demasiado para darles más de lo que ellos necesitan. Y creemos nosotros que de esa manera vamos a guiarlos a comportarse de una mejor manera, pero es a lo contrario. Como aprendíamos esta tarde, yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que no tienen tal vez dónde congregarse. Hay muchas iglesias, pero yo quiero hacerles una invitación a que se congreguen con nosotros. Iglesia Cristiana Solo por Gracia está localizada en Kensington, donde pueden aprender tantas cosas las cuales les pueden ser muy útil para el crecimiento de sus hijos, la educación de sus hijos, no conforme al pensamiento del hombre, sino conforme a lo que la palabra del Señor manda. Esta tarde hubo una muy bonita exhortación, como mencioné, a los padres que tienen sus hijos pequeños. Ya los míos crecieron, ya, si podemos decir, su vida separado, ya cada quien es responsable algunos ya tienen su propio hogar, y para nosotros ya es tarde, pero para ustedes, aquellos padres jóvenes que tienen hijos pequeños o aquellos que están planeando construir una familia, es importante que conozcan lo que la palabra del Señor les enseña. Dios nos ha hecho un llamado a todos aquellos que somos padres, y es que el llamado es a que nosotros debemos de ser los primeros maestros dentro del hogar, los primeros maestros que debemos de enseñar la fe. Pero ¿cómo podemos nosotros enseñar algo que nosotros no conocemos? ¿Cómo podemos enseñar algo que ni siquiera nos detenemos a escuchar, aun cuando se nos habla de esta gran verdad? Es un llamado que nos hace muy responsables a nosotros. Cuán importante es la instrucción bíblica, y debemos de reconocer de que esto no solo es una opción que nosotros tenemos para poder rescatar a nuestros hijos del mundo, sino es un mandato que Dios nos ha dado, y eso se encuentra en su palabra. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un mandato de la palabra del Señor que está siendo ignorado. Por eso es que todos aquellos cristianos que han creído en la palabra del Señor, es importante que se detengan a pensar un momento qué tipo de instrucción es la que están recibiendo, si solamente para edificarse ellos o ustedes edificarse personalmente, pero no poniendo en práctica esto para enseñar a sus hijos a crecer en una forma conforme a la voluntad de Dios.
Es importante seguir este mandato. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros vivimos en un mundo en el cual constantemente se opone a la verdad, se opone a la verdad de Dios, se opone a la voluntad de Dios, se opone ignorando que hay una ira que viene sobre esta tierra, la ira de Dios. Ignoran la ira de Dios, la cual nos es revelada a nosotros por medio de la naturaleza y por muchos medios. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros podemos decir que muchas veces como padres detenemos esta verdad, detenemos esa verdad que debe de llegar a la mente y al corazón de nuestros hijos. ¿Cómo la detenemos? Ignorando, como mencioné, lo que es la palabra del Señor, ignorando que es Dios quien nos da la sabiduría para que nosotros la pongamos en práctica y la transmitamos a nuestros hijos. Y esa es la mayor razón. La ira de Dios viene sobre esta tierra. La ira de Dios está siendo ignorada y esa es la mayor razón por la cual nuestros hijos necesitan leer y escuchar lo que es la palabra de Dios cada día. Cada día es importante de que estudien la palabra del Señor, y esto no solamente dentro de las iglesias. Muchas veces se les deja la responsabilidad a los maestros, a las maestras en la iglesia. Una hora que estén dentro de la iglesia no va a ser un gran efecto dentro de ellos. Podría ser de que retengan algo que se les enseñe, pero ¿qué pasa cuando llegan a sus hogares y muchas veces cuando ya están estudiando, pasan horas tras horas en las escuelas, luego vienen, los papás se conforman con que estén ahí sentados, pegados en el televisor, pegados, ¿verdad?, en los afanes, mientras los papás pues se afanan en lo que ellos quieren hacer? Es importante dedicar un tiempo para instruir a los hijos. Como mencioné, esta edificación espiritual no solamente va a venir dentro de las iglesias, debe de comenzar en nuestros hogares, como mencioné al principio. El primer ministerio de los padres para enseñar acerca de la fe es el hogar, la familia, los hijos. La pregunta es, ¿qué están haciendo los padres al respecto? Y digo ¿qué están haciendo? Porque en el caso mío, prácticamente podría decir de que fui un fracaso, y muchas personas dicen, ¿cómo usted puede estar aconsejando si sus hijos no viven el Evangelio? No dándose cuenta de que lo que nosotros hablamos es el testimonio, damos el testimonio de lo que ha sucedido por ignorar lo que es la palabra del Señor, por no conocer lo que es la palabra del Señor. Y esa es la importancia para nosotros. Sentimos la necesidad de transmitir este mensaje para que muchos no corran la misma suerte, para que muchos tomen el camino correcto, edifiquen a sus hijos y aprendan a enseñarles a temer a Dios. Dios ha confiado a los padres, ¿verdad?, esta gran responsabilidad. Y no es una responsabilidad solamente humana, es una responsabilidad, podemos llamarle una responsabilidad sagrada. Esta responsabilidad es formar el corazón de sus hijos en la verdad de su palabra, en la verdad de la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de los padres. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si nosotros vivimos afanados, trabajando, preocupándonos por las cosas materiales y estamos dejando pasar lo más importante, lo más preciado, lo que no se puede renovar, hablando del tiempo? El tiempo pasa y el tiempo que pasó se fue. No perdamos el tiempo en cosas perecederas.
luchemos por no permitir de que el mundo instruya a las generaciones, a los niños pequeños que están creciendo. En este caso, sus hijos si están pequeños, sus hijos que están bajo su techo. Instrúyalos en la palabra del Señor. Atienda ese llamado que el Señor, la responsabilidad que el Señor le ha dado, lo que ha confiado en usted. Esa responsabilidad, como mencioné, sagrada, recordando lo que la palabra del Señor nos dice. Salmo capítulo 119, versículo 9, hace una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y da la respuesta, con guardar su palabra. ¿Cuál palabra? ¿La palabra de nosotros? No, lo que es la palabra del Señor. Es importante que nosotros instruyamos con esta palabra, con la palabra de Dios a nuestros hijos, porque cuando los padres viven y les enseñan la palabra de Dios a sus hijos con toda fidelidad en sus hogares, les están guiando a conocer a Cristo, a reconocer que hay un Salvador, que hay un Señor en nuestra vida y que ese Señor es Jesucristo. Pero ¿cómo pueden instruir a sus hijos si la vida que están llevando estos padres es una vida totalmente contrario a lo que la palabra del Señor enseña o totalmente contrario a lo que ellos están tratando de transmitir por medio de palabras, por medio de lecturas? Es importante que sean un modelo de cómo los hijos deben de vivir con temor delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios. Y esta responsabilidad no solamente se trata de la responsabilidad que Dios nos ha dado, no solamente se trata de mantener a nuestros hijos, de crecerlos, de ayudarles, de darles, como mencioné, no solamente lo que necesitan, sino más de lo que necesitan, porque muchas veces nuestro afán es por darles más de lo que necesitan. La responsabilidad que Dios nos ha dado es formar a nuestros hijos espiritualmente y conducirlos a una fe viva, a una fe personal con nuestro Dios. Debemos de atender lo que es el llamado de la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Debemos de prestar atención a lo que es la palabra del Señor primeramente. Debemos de meditar en esta palabra, ponerla en práctica en nuestra vida y vivir lo que nosotros vamos a enseñar. No podemos estar enseñando y viviendo contrario a lo que estamos enseñando, porque entonces eso es hipocresía delante de Dios y de la misma forma van a ir creciendo nuestros hijos. De esa forma, como mencionaba al final de la predicación nuestro pastor, vendrá el día en que habrá que entregar cuentas a nuestro Dios. Vendrá el día en el cual debemos entregar cuentas. ¿Y qué cuentas daremos si nosotros hemos vivido una vida totalmente en desobediencia y hemos luchado por instruir a otros? Y estos otros que instruimos crecieron con la misma hipocresía, o quizás más grande que la hipocresía que nosotros vivimos. Es importante que como padres en nuestros hogares tomemos el control y atendamos al llamado que Dios nos ha hecho. ¿Por qué razón? Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de hacer tesoros en los cielos, que debemos de hacer tesoros en los cielos, es lo que la palabra nos enseña. Y no podemos hacer tesoros afanándonos en esta tierra. El primer campo misionero que Dios nos ha encomendado se encuentra en nuestro mismo hogar. Ese es el primer lugar donde debemos ejercer nuestra responsabilidad que viene de parte de la palabra de Dios. La responsabilidad
que Dios nos ha dado. Siempre debemos de recordar que la educación bíblica para nuestros hijos no puede ponerse en manos de cualquier persona que no tenga un testimonio, que no conozcamos el testimonio. Esta educación bíblica no debe posponerse por los afanes que nosotros podemos enfrentar cada día, hablando del trabajo, de las cosas que tenemos que hacer en lo secular, ni debe ser retrasada por ninguna razón. Porque como mencioné, el tiempo no es renovable. El tiempo pasa y el tiempo que pasó no lo podemos recuperar. ¿Por qué razón es que la educación bíblica no debe de ser retrasada? Porque, como aprendíamos esta tarde en nuestra iglesia, afuera hay un mundo que también está afanado en enseñar, que está afanado en instruir y lo está haciendo sin el temor de Dios. Y si nosotros permitimos que los hijos aprendan lo que el mundo está enseñando, cuando nosotros vengamos a querer reaccionar será demasiado tarde. Hay edades en las cuales yo recuerdo muy bien, de acuerdo a la experiencia que pasé con mis hijos, hay edades en las cuales los padres tendemos a pensar de que nuestros hijos están muy pequeños, que no entienden, que están muy pequeños para instruirlos. Cuando viene una edad que no es muy avanzada, nos damos cuenta de que el tiempo se ha ido y es demasiado tarde. Usted que tiene hijos pequeños, no espere ese momento. Instrúyalos desde ahora antes de que el mundo los instruya sin el temor a Dios. Instruir a los hijos en la palabra de Dios no solo implica enseñarles qué creer. Primero implica que nosotros modelemos cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. De esa forma es que nosotros vamos a instruir. Muchas veces nuestro testimonio habla más que las palabras que nosotros podemos expresar, o lo que nosotros podemos leer, o lo que nosotros podemos llegar a entender de libros seculares, historias, poemas, filosofía. Nuestro testimonio vale más que lo que nosotros podemos enseñar con nuestras palabras. Debemos de ser un modelo para nuestros hijos. Debemos de ser un modelo y ellos serán responsables en aquel día. Ellos serán responsables cuando hayan crecido viendo el testimonio, cuando hayan crecido escuchando la palabra de Dios, siendo instruidos y que aún así decidieron vivir conforme a su voluntad. Cuando los padres caminan conforme a la voluntad de Dios y enseñan a sus hijos con paciencia y coherencia, con entendimiento, están sembrando las semillas eternas de la palabra de Dios en sus hijos, las cuales darán sus frutos aún en medio de un mundo hostil. Porque cuando caminen afuera en el mundo, cuando ya sea tiempo, muchos padres permiten que sus hijos vaguen en las calles, vaguen y se relacionen con amistades que andan perdiendo su tiempo a una temprana edad. Es algo incorrecto. Pero cuando fueran mayores y salieran al mundo, todas las semillas que fueron sembradas de una temprana edad, a ese tiempo darán su fruto en medio de un mundo hostil en el cual podrán observar toda la desobediencia, podrán observar toda aquella perversidad, la depravación que el mundo está viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y entonces ellos empezarán a mostrar sus frutos, los frutos del Espíritu, los cuales podrán poner en práctica hablándole a otros de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Salmo capítulo 1, versículo
1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el versículo 3 vemos el resultado de aquellas semillas eternas que los padres hayan sembrado en sus hijos a una temprana edad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Padres, la exhortación es a que no descuiden a sus hijos, que no descuiden el llamado, que no descuiden el mandato que Dios ha dado y que guíen a sus hijos a vivir en el temor del Señor, porque ese será su mayor tesoro. Será el mayor tesoro para sus hijos y será el mayor tesoro para ustedes. Dice la palabra del Señor, como mencioné, de que nosotros debemos de hacer tesoros en los cielos, que debemos de hacer tesoro en los cielos, no solamente enfocarnos en esta tierra viviendo una vida como nosotros queremos. San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Debemos de buscar hacer esos tesoros en los cielos. Nosotros sabemos que lo que la palabra del Señor enseña, que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Dice acá: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. A todo esto se están exponiendo nuestros hijos cuando nosotros empleamos y nos afanamos por instruirlos a que deben de ser grandes personajes en esta tierra, a que deben de llegar a tener grandezas. Todo eso será, dice acá, corrompido, será robado por ladrones, será hurtado. Pero dice el versículo 20: si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Yo he mencionado cómo nosotros, al tener lo que es el tesoro, la sabiduría, el tesoro de la palabra del Señor en nuestra vida, esa es la mejor parte. Nadie nos puede quitar eso si nosotros luchamos por vivir esta vida. Y dice acá que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿En dónde estará su corazón? En aquel día, cuando sus hijos hayan crecido y se hayan perdido. Estarán, o cuando sus hijos hayan crecido y estén viviendo, como lo dice la palabra del Señor en el Salmo 1, que estén viviendo como aquel árbol que es plantado junto a corrientes de aguas y que están dando su fruto a su tiempo y que su hoja nunca cae. Es decir, cuando ustedes van a poder ver ese tesoro que han crecido, el tesoro que han hecho en los cielos y el tesoro que han dejado en sus hijos. El tesoro será, como dice acá, dice que su hoja no cae, o sea que ellos estarán siempre como aquel árbol plantado junto a corrientes. Su hoja nunca caerá, su fruto estará siendo dado. Todo aquello que hagan prosperará en los caminos del Señor. Pero si sus hijos son instruidos o son dejados que el mundo se los instruya, habrán consecuencias al respecto, no tendrán nada y sobre todo el día que se presenten delante de nuestro Dios
habrá un juicio, el cual no será nada agradable. Dice la palabra del Señor que todo aquel que vive en desobediencia con el Señor, una horrenda cosa le espera, y es el lago de fuego. Pensemos en cómo vamos a instruir a nuestros hijos. Ya no nos afanemos. Busquemos una iglesia. Busquemos una iglesia. Siempre hay lugares donde se está predicando la palabra del Señor. En El Salvador, cuando yo voy a El Salvador, yo me congrego y me siento muy bendecido, porque hay iglesias donde se está predicando la palabra del Señor. Y nosotros que hemos logrado entender un poquito, porque no es que tengamos la gran sabiduría, nos damos cuenta cómo muchos padres desperdician esta oportunidad. Desperdician, prefieren invertir tiempo en actividades seculares. Es importante que piensen en el futuro de sus hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Aprendamos de la palabra del Señor. Busquemos una iglesia. En El Salvador hay iglesias, como mencioné, yo he conocido varias iglesias, pero donde me congrego, Iglesia de Dios Mundial, Filial San Martín. Tengo la fe de conocer y visitar a nuestros hermanos en Iglesia Evangelística Jesucristo Viene Pronto, y acá en el estado de Maryland estamos congregándonos en Iglesia Cristiana Solo por Gracia. Ya no nos enfoquemos en el emocionalismo, enfoquémonos en donde se está predicando la palabra del Señor correctamente, para que sus hijos el día de mañana sean, como menciona el versículo 3 de Salmo capítulo 1, como esos árboles que están plantados a la orilla de los ríos, a corrientes de aguas. Que el Señor me les bendiga, hermanos, y que tengan un buen comienzo de semana. Mañana es día lunes, día de enfrentarnos, como mencioné, a esa lucha, a esa guerra, a luchar, y siempre comencemos nuestro día dando gracias al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, por habernos guardado, y que sea Él guiándonos y poniendo el deseo en nosotros de buscar a congregarnos cada que tenemos la oportunidad. Que el Señor me les bendiga siempre.